Gobierno de México. Buenas tardes a todos los trabajadores de la salud, a todos los compañeros que están siguiendo esta transmisión. Continuamos con las conferencias COVID y el consultorio médico que organiza la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. El día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Moreno Sánchez, quien va a tratar el tema COVID-19, vacuna y el médico general. El doctor Francisco Moreno Sánchez, médico cirujano de la Universidad La Salle, especialista en medicina interna por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su especialidad aquí en el Centro Médico ABC. Es infectólogo por la Universidad de Texas y en el Hospital San Antonio. Actualmente es titular de la Unidad de Infectología del Centro Médico ABC y es jefe del programa COVID del Centro Médico ABC, desde donde estamos transmitiendo. Le agradecemos al doctor Moreno Sánchez que nos haya aceptado esta invitación y para tratar este tema de importancia para lo que se viene hacia futuro en lo que respecta a la pandemia COVID-19 en nuestro país. Muchas gracias, doctor, y estamos a la orden. Gracias a ustedes, gracias a la CONAMED y un placer estar con todos ustedes. La intención de esta plática es darles un panorama actual de la pandemia, lo más importante que conocemos hasta ahora. Como podemos entender, esta es una enfermedad nueva para todos y al final del camino estamos aprendiendo todos los días cosas nuevas. Lo primero que quisiera explicarles es esta forma como se ha presentado la enfermedad en el mundo. Hay dos curvas que se han presentado en la mayor parte de los países en donde ha habido las epidemias en forma importante. La primera es en donde el número de contagios es muy alto, muy rápido, se superan los sistemas de salud, que fue lo que sucedió en Italia. Entendamos que Italia es un país que tiene una población mayor, que cuando llegó la pandemia a Italia, el 72% de sus camas ya estaban ocupadas. Si tenían nada más una disponibilidad de 28% de camas. Entonces, ¿qué sucede? Se separan, se sobrepasan esas camas y bueno, no hay un número suficiente de atención y empiezan a haber fallecimientos por falta de atención. Entonces, lo que se ha decidido y lo que a partir de esa experiencia tremenda que hubo en Italia, después en España y Nueva York, es intentar mantener la curva de tal forma que no superemos ese número de camas disponibles para atender pacientes. Desafortunadamente es una enfermedad que no solamente requiere camas, es una enfermedad crítica que requiere la atención del intensivista, del especialista en medicina crítica, porque muchos de estos pacientes tienen problemas respiratorios severos que los llevan a la necesidad de utilizar ventiladores y el ventilador en estos casos puede requerir de diferencias en flujo, concentraciones y entonces se vuelve un manejo muy especializado. Entonces el problema no solamente es tener camas disponibles, sino tener ventiladores disponibles. Las estadísticas son claras. Es una enfermedad que no se conocía hasta el 31 de diciembre del 2019. Ese día China le comunica a la Organización Mundial de la Salud que tienen un brote de una infección respiratoria que parece ser un coronavirus. Se confirma esta situación. Entendamos que el primer contagio se haya sido en un mercado, haya sido en otra situación, ocurrió en diciembre del 2019. Pensar que tan solo 8 meses y medio después estamos llegando a 22 millones de personas conocidas con COVID. Y digo conocidas porque en todos los países hay una detección menor a lo que ocurre porque muchos pacientes son asintomáticos. Entonces este número puede ser 8 o 10 veces mayor a lo que estamos teniendo. Hablar de una infección que no se conocía hasta diciembre del 2019 y que puede tener más de 100 millones de contagiados en este periodo es impresionante. Y desafortunadamente, por ser una enfermedad respiratoria, también se ha asociado a una mortalidad importante. Llegaremos probablemente a 800,000 fallecidos en los próximos días y para cuando termine la pandemia
probablemente habremos superado el 1.000.000 de casos de personas fallecidas por una enfermedad totalmente desconocida. Pero el primer número que yo quisiera que vieran con optimismo y con realidad es estos 14,5 millones de personas que han sufrido COVID y que se han recuperado. ¿Por qué este número es tan importante? Porque esto nos refleja que las personas que superan el COVID generan algún tipo de defensa que evitan que estén teniendo una reinfección o una nueva infección. Hay mucha controversia entre si hay dobles casos, si hay gente que recae. La realidad es que si tenemos 14,5 millones de personas que sufrieron COVID y ya se recuperaron, y existieran dobles y triples casos, este número sería infinitamente mayor, alterado, y no tendríamos ahorita la evidencia de que la gente se recupera, forma algún tipo de inmunidad. Cuánto tiempo va a durar eso no lo sabemos, pero que está presente, es real. Hasta el día de ayer teníamos 522,000 casos en México. También recordemos que por el tipo de modelo como se han manejado los números en México, este número sea mucho menor a lo que realmente ha ocurrido, y desafortunadamente también un alto número de pacientes fallecidos, arriba de 55,000 casos. Igual que sucede en el mundo, tenemos ya un número importante de pacientes que se han recuperado. Entonces, esta es la parte que yo creo que hay que quedarse en la cuestión de optimismo para el futuro, porque como la mayor parte de las infecciones virales habitualmente te produce un tipo de inmunidad. La mortalidad desafortunadamente está muy relacionada con el número de contagios, y el número de contagios está muy relacionado con la falta de las medidas de prevención. Esta enfermedad es mucho más fácil prevenirla que tratarla. Si no prevenimos la enfermedad, no hay manera de tener la infraestructura en ninguna parte del mundo. A Estados Unidos, que era la potencia en cuanto a salud, tienen un número de fallecidos enorme. Cuando disminuimos las medidas de protección porque regresamos a esta nueva normalidad, pues el número de muertes ascendió en una forma muy importante, porque el número de casos también ocurrió. Pero igual que como les comentaba acerca de la posibilidad de inmunidad y de que veamos un futuro un poco más abierto, si vemos las curvas de casos, empezamos a ver que así como en Italia en un periodo de 8 semanas empezó a haber una disminución de casos, así en México da la impresión que con los reportes de los últimos días empieza a haber una tendencia a la disminución. Hay que recordar que la pandemia en México es un país grande, se dio en forma asincrónica. Nosotros en abril empezamos a tener un número muy grande de casos, y realmente para mayo estábamos prácticamente cerrados en cuanto a la capacidad hospitalaria. Lo que empezó a suceder en otros estados, pero a diferente tiempo. Entonces, a lo mejor cuando yo les presento esto, a lo mejor me están diciendo en Tamaulipas, es que nosotros aquí estamos llenos, o en Veracruz, o en algún otro sitio. Sí, la pandemia se ha presentado en forma asincrónica. Algunos lugares empezaron primero, están terminando, en otros lugares empezaron después, y probablemente van a tardar un poco más en disminuir. Pero la tendencia es, como ha sucedido en otras partes del mundo, que tiene que llegar un momento en donde empiecen a disminuir los casos, y daría la impresión que en México eso empieza a suceder. Desafortunadamente la mortalidad ha sido muy alta, y también la mortalidad en los diferentes sitios en donde se atienden pacientes. No es porque sean malos los sistemas de salud, es porque esto requiere de una atención muy sofisticada, de una atención multidisciplinaria en donde interviene el intensivista, interviene el internista, interviene el neumólogo, interviene el cardiólogo, el infectólogo, etc. Aquí ha sido una enfermedad en donde el trabajo en equipo es fundamental. No hay una sola persona que pueda manejar esto, porque se requiere de un tratamiento conjunto para llegar al éxito. Es importante reconocer que esta enfermedad tiene un espectro enorme, y eso causa mucha confusión en los pacientes y a veces en nosotros los médicos. ¿Por qué? Hay que pensar que por cada paciente que tiene síntomas hay aproximadamente 20 asintomáticos, y esto puede variar de población a población. Si vamos a escuelas, es muy probable que tengamos 50 o 60 asintomáticos por cada niño que tiene síntomas, pero si vamos a un asilo es muy probable que haya más sintomáticos que los asintomáticos, porque también depende de cómo se va a presentar la enfermedad. Pero vamos del espectro de asintomáticos, de gente que no tiene un solo síntoma y presentó la enfermedad y desarrolló inmunidad, a las personas que tienen un cuadro severo y los llevan a la muerte. Ahora, ¿qué pasa con la gente que tiene síntomas? 80% de las personas que tienen síntomas
se van a curar. Y se van a curar teniendo un cuadro respiratorio que puede variar desde tener un poco de congestión nasal hasta tener fiebre, dolor de pecho, expectoración, tos, fatiga. Incluso se ha demostrado que muchos pacientes sintomáticos tienen una neumonía pequeña que se maneja en casa. No todas las neumonías, como sabemos, se tienen que manejar en el hospital. Pero ¿qué es importante en este rubro? Que estos pacientes se van a curar. Y a veces hay que pensarlo así, se van a curar a pesar del doctor. Entonces, si yo a estos pacientes, que son 80 de cada 100, les doy agua de limón todos los días en la mañana y les digo que eso los va a curar, y después salgo y digo, el agua de limón curó 80 pacientes, pues la realidad es que la historia natural de la enfermedad curó a 80 pacientes. Esto lo comento porque han salido un sinnúmero de tratamientos cuyo fundamento queda muy en cuestión. ¿Por qué? Porque no se han hecho estudios en el mismo tipo de personas, con las diferentes variables. No es culpar a la medicina alternativa. La medicina alternativa existe porque hay cuestiones que la medicina alópata no logra curar. Pero sí hay tratamientos que pueden ser deleterios para el paciente y que lo pueden llevar a una complicación cuando no era necesario hacerlo. Y bueno, de esos otros 20 son casos severos que requieren hospitalización y de ellos va a haber un porcentaje que va desafortunadamente a morir. Recordemos que es una enfermedad totalmente respiratoria. Se transmite por las secreciones que salen de la nariz y de la boca. Si nosotros hablamos, tenemos mayor posibilidad de contagiar a una persona si no tenemos cubierta nuestra cara. Por eso es tan importante el uso de cubrebocas, porque esta enfermedad se transmite a través de esas gotas de secreción bronquial. Si la persona es asintomática, tiene esa fortuna, pero no usa cubrebocas, va a estar dispersando la enfermedad. Y la persona a la hora que habla, esas gotitas pueden quedar en superficies inertes, no por mucho tiempo, pero sí por el suficiente para que otra persona en forma inconsciente toque esa superficie y después se toque la cara y se contagie. Nuestras manos son el instrumento de contagio más importante que tenemos. De ahí que estas dos medidas, el usar el cubrebocas y el estarnos lavando las manos, nos permite tener una protección adecuada para esta enfermedad. Si además sabemos que el virus tiene un peso, es decir, el virus va a llegar a cierta distancia y va a caer por gravedad, mantenemos una distancia de al menos 1.5 metros, a menos de que sea la proyección por un estornudo o por una tos intensa, el virus difícilmente va a llegar a más de esa distancia. Entonces, por eso la distancia social, por eso el uso de mascarillas, por eso el lavado de manos es tan importante. Hay que recordar que la mejor manera de tratar esta enfermedad es el tratamiento preventivo. Ahora, de la gente que tiene síntomas, lo más frecuente es fiebre, tos seca, fatiga. La gente se queja mucho de fatiga. Y en el 20% de los casos va a haber una falta de aire progresiva. Esto es muy importante entenderlos porque la persona, conforme empieza a tener falta de aire, disminuye su actividad física. Y entonces no se da cuenta que la oxigenación continúa bajando. Si yo me canso por caminar, lo que hago es no camino. Y si después me canso por moverme, lo que hago es que me quedo quieto. Hasta que llega un momento en que esa disnea de pequeños esfuerzos, lo que nos está traduciendo es que el paciente ya tiene una saturación de oxígeno muy baja. Por eso es importante que estemos checando la oximetría de los pacientes. Los pacientes en un momento dado pueden checar a través de la oximetría que ese oxígeno está bajando. Si no, lo que sucede es que llegan los pacientes al hospital con saturaciones de 75, 70 y no se alcanzan a rescatar a menos de que tengan un ventilador. ¿Qué tan importante es el uso de cubrebocas? Tan importante que si una persona tiene COVID y no usa un cubrebocas y se pone en contacto con una persona que no ha tenido la exposición, que es susceptible a tenerlo, existe una posibilidad de 70% de transmisión si están en un espacio cerrado, si se están hablando por algo de tiempo. Porque aunque traiga cubrebocas, la persona que se está protegiendo, el virus puede entrar a través de los ojos. Entonces, la persona que usa cubrebocas, en el momento que lo porta, si ella es una portadora asintomática, disminuye a 5%, de 70% a 5% la posibilidad de que contagie a una persona, incluso en el caso de que ella no tuviera cubrebocas. Pero en la cuestión ideal, lo que tenemos que hacer todos los días, no cuesta trabajo, es usar un cubrebocas y la posibilidad de transmisión de una persona es de 1.5%.
Por eso usemos cubrebocas. Nosotros aquí en el hospital dividimos a la enfermedad en 3 grupos y es importante entender esta situación. Evidentemente una persona que tiene COVID tiene miedo, tiene ansiedad, tiene angustia, quiere recibir el mejor tratamiento, quiere que le des algo tú como médico general, quieres darle algo y él quiere recibir algo. Entendamos que no se va a necesitar tratamiento más que sintomático en muchos de los casos. Y para nosotros era muy importante definir cuáles eran los criterios de admisión del hospital. Porque si es una enfermedad tan frecuente y nosotros admitimos a todos, lo que nos va a pasar es que los que realmente necesitan atención médica no tienen espacio en camas. Entonces fuimos muy estrictos desde que empezó la pandemia en que los pacientes que se iban a internar tenían que cumplir un criterio: baja de oxigenación. Si el paciente tenía una baja oxigenación y tenía algún factor de riesgo, tiene que ser monitorizado en el hospital. Los tratamientos en casa para estos pacientes son muy arriesgados porque muchos de ellos se usan esteroides, se usan medicamentos que además no se pueden utilizar por vía oral, y si es un paciente diabético y estamos utilizando altas dosis de dexametasona, vamos a tener más complicaciones. Entonces hay que ser muy claros: si el paciente tiene baja de oxigenación, es mejor que sea atendido en un hospital y a la brevedad. Mientras más temprano llega el paciente, más fácil es recuperarlo. Y desafortunadamente, entre el miedo de la enfermedad y a veces la falta de disponibilidad de camas, pues existen estos enfermos críticos que la única manera de sacarlos adelante es a través de un ventilador. ¿Por qué necesitamos un ventilador? Esta es la imagen clásica de COVID. Esta es la imagen tomográfica que incluso para muchos radiólogos dicen hallazgos altamente específicos de infección por SARS-CoV-2. Esto los radiólogos le hablan o lo llaman en vidrio despulido porque parece que es un vidrio rayado. Lo que estamos teniendo ahí es una nata de inflamación. Y es una nata de inflamación que si invade más porcentaje del pulmón, va a provocar que la persona sea incapaz de respirar el aire normal, 21% de oxígeno, y que ese oxígeno llegue a los pulmones. Si se va inflamando más el pulmón, va a requerir no solamente ya de puntas nasales o de mascarilla, sino cuando es la inflamación muy grande, requiere de la instalación de un tubo endotraqueal, un tubo a través de la tráquea, que le lleve 100% de oxígeno, o sea, concentraciones muy altas de oxígeno, y además con presión. La única manera de lograr eso es a través de un ventilador. Pero ojo, esta inflamación no se presenta por igual en todo el pulmón. Entonces, si nosotros no manejamos bien el ventilador y metemos una presión inadecuada, si usamos un PIP demasiado alto, podemos provocar barotrauma, podemos reventar el pulmón. Y una de las principales causas de muerte en sitios donde no se sabe manejar el ventilador es neumotórax, porque esta parte del pulmón que no tiene esa inflamación no tolera esas presiones. En el Hospital ABC presentamos el primer estudio epidemiológico que se hizo en México, 50 pacientes, los primeros que tuvimos, para conocer cuáles eran las características de esos pacientes. Y no varían mucho con lo que respecta a otras partes del mundo. La edad está directamente relacionada con la posibilidad de gravedad de la enfermedad. Si llegamos a más de 60 años, tenemos más posibilidad de tener problemas. Si llegamos a más de 70, es más probable incluso que tengamos un mal desenlace. Lo que es interesante es que es más frecuente en hombres, 3 hombres por cada mujer, y está altamente relacionada con problemas de obesidad y de diabetes. Esto ha marcado la pandemia en México. Así como en Italia hablábamos de que era una población mayor y que esos adultos mayores no tenían una capacidad hospitalaria alta, aquí en México la presencia de obesidad y diabetes, somos uno de los principales países con este problema de salud, ha causado que muchos de estos enfermos, a pesar de tener una edad más joven, fallezcan. Que quede claro que no es que los hombres tengamos con mayor frecuencia COVID que las mujeres. Ambos lo tenemos por igual. Lo que sí es real es que los hombres tenemos mayor riesgo de tener una enfermedad más grave que la mujer. Y parece tener relación con la cuestión de presión arterial. Recordemos que muchas de las mujeres, sobre todo jóvenes, son hipotensas, vagotónicas, y los hombres, por el contrario, es más fácil que empiecen a tener hipertensión a edades tempranas. Recuerden que el virus llega al receptor que está a nivel pulmonar, que también está encargado de la presión arterial porque es el receptor de angiotensina, y esto tiene mucho que ver probablemente con esa predisposición que hay en hombres sobre mujeres. ¿Por qué es importante llegar temprano al hospital? Si tú llegas temprano al hospital,
la estancia hospitalaria que tienes es de aproximadamente una semana. Las posibilidades de salir adelante son arriba del 80%. En cambio, todo esto se invierte si tú llegas tarde al hospital o mandas tarde a tu paciente al hospital, porque llega directamente a intubación. Y la intubación aumenta la mortalidad en una forma muy importante. Y la otra cosa que hace es la estancia hospitalaria. De una semana pasa a 3. Y entonces, ¿qué hace eso? Que te satura el hospital. Aquí en el hospital nunca tuvimos las camas completamente llenas, pero tuvimos que cerrar el hospital porque nos quedaban 2 o 3 ventiladores disponibles para pacientes que teníamos internados y que teníamos que rescatar en la noche. ¿Por qué? Porque ese paciente se puede deteriorar en la noche y si tú no tienes una máquina, ese paciente se te muere en la noche en el hospital. Es importante entonces hacer hincapié en que el paciente tiene que cuidar su oxigenación, estar en contacto con un médico y que ustedes también, como médicos, sepan cuando ya no puedo manejar un paciente en su casa. ¿Cuál es la situación actual del hospital? Estos números se actualizan todos los viernes, entonces esto es de la semana pasada. Hemos tenido ya prácticamente más de 600 casos ingresados en el hospital. Tenemos alrededor ya de cercano a los 500 casos de egresos. Hemos atendido pacientes del sector salud. El Hospital ABC firmó un convenio con el gobierno en donde no solamente íbamos a atender pacientes como lo hicieron otras instituciones privadas, sino nosotros íbamos a atender pacientes con COVID. Y hemos tenido prácticamente 60 pacientes. Hemos tenido un buen porcentaje de pacientes intubados y afortunadamente nuestra mortalidad es baja. Pero esta mortalidad no es porque seamos muy buenos. Hemos tenido la posibilidad de trabajar en equipo, en conjunto, con médicos especialistas que han ayudado mucho en las diferentes áreas de esta enfermedad. En este momento tenemos 43 pacientes ingresados, tenemos 18 intubados y tenemos 6 pacientes en esto que llamamos área gris. ¿Qué es un área gris? Y esto es importante cuando ustedes están manejando un hospital en donde se van a ver pacientes COVID. Van a llegar pacientes con problemas respiratorios en donde todavía no está el diagnóstico. Y tú no puedes admitir a este paciente y subirlo a una cama de medicina general, porque si tiene COVID puede infectar al personal de salud y a los otros pacientes. Pero también puede pasar que un paciente llegue con una infección respiratoria y ahorita no ha sido tanto el problema como fue en marzo o como puede ser en septiembre y octubre en cuanto empezamos a tener pacientes con influenza. Porque es ahí en donde un paciente con influenza lo subes en un área COVID, se contagia de COVID y va a tener una coinfección que probablemente lo lleve a la muerte. Esta área gris es muy importante, es un área de evaluación para saber qué es lo que tiene el paciente, llegar a un diagnóstico y darle el acceso al lugar adecuado. Importante en cuanto a las pruebas. Olvidémonos de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no funcionan en esta enfermedad. No es porque las pruebas rápidas sean malas, es porque específicamente con este virus, la elevación de anticuerpos que tenemos ocurre en forma tardía y además no en todos los pacientes. Entonces, una prueba rápida para diagnóstico puede presentarse falsamente negativa y teniendo la enfermedad hasta 10 días después de tener la enfermedad, y puede ser falsamente negativa porque simple y llanamente el paciente nunca elevó anticuerpos. Si quieren hacer una prueba de diagnóstico, tiene que ser la prueba de PCR, la prueba que identifica fragmentos virales a nivel de la vía respiratoria. Si queremos hacer pruebas serológicas, entonces hacemos la prueba de anticuerpos. Desafortunadamente, 30% de los pacientes no elevan anticuerpos, y esto se ha dejado más para pacientes que van a ser donadores de plasma, que es una forma de tratamiento que tenemos para pacientes con COVID. Pero la realidad, el uso del monitoreo de anticuerpos ha sido algo de lo que nos ha enseñado el COVID, que no es tan eficaz. ¿Y qué es lo que sucede en cuanto a la historia natural de la enfermedad? Supongamos que ahorita uno de ustedes, recibe la llamada del compañero con el que desayunaron y les dice: oye, ¿qué crees? Me acaban de entregar mi prueba y tengo COVID. No te había querido decir porque pues no ibas a querer desayunar conmigo, etc, etc. Pues en ese momento tú quieres correr a hacer la prueba. O el paciente te dice: me acabo de exponer con alguien y quiero hacerme la prueba, ¿dónde me recomienda? Lo primero que tienes que hacer es pensar que necesitas un tiempo para que exista la replicación suficiente del virus en la vía respiratoria para que tú le puedas hacer una prueba. Y eso habitualmente ocurre entre el 4º y el 5º día. Antes de eso vas a tener una prueba negativa y vas a pensar que el paciente no tiene COVID cuando sí lo tiene y después va a estar contagiando. Ahora, a partir del 5º día no solamente empiezas a detectar el virus, sino también el paciente empieza a ser más contagioso. De ahí que pacientes presintomáticos, pacientes que antes de tener síntomas ya empiecen a contagiar el virus. Y por eso es tan importante hacer esta prueba para detectar al personal
aislarlo y de esa forma no seguir la dispersión del virus. Esa prueba de PCR dura aproximadamente 2 semanas en la mayor parte de las gentes. Pero hay personas que siguen eliminando el virus por algo de tiempo. No es virus viable, son fragmentos virales. Pero ¿qué hemos aprendido de la enfermedad con esto? Que el hacer segundas pruebas a los 14 días no es útil. Vas a sobrediagnosticar personas que están eliminando fragmentos virales, no los vas a dejar regresar a trabajar cuando ya no son contagiosos. Entonces, muy importante, tienes una prueba PCR positiva, espérate 14 días, deja salir al trabajador y él se puede reincorporar sin el riesgo de transmitir la enfermedad. Siempre y cuando haya tenido un curso benigno de la misma enfermedad. Si tiene una neumonía o si estuvo intubado, el tiempo se alarga a 21 y 28 días. Los anticuerpos no aparecen, el IgM antes del día 7 y el IgG, que es realmente el importante, antes del día 14 o 15. Entonces, vuelvo a repetir, que quede claro, las pruebas rápidas no son útiles. Ese anticuerpo pensamos que nos iba a dar la información de inmunidad en las poblaciones en donde había habido un alto número de casos. Insisto, desafortunadamente no todos elevamos anticuerpos. No quiere decir que sigamos siendo susceptibles, quiere decir que este virus se comporta de una forma un poquito bizarra. ¿Por qué? Porque lo que queríamos es saber que todos eran inmunes y de esa forma llegar a esto que la gente conoce como inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir la inmunidad de rebaño? En toda enfermedad infecciosa, viral sobre todo, en donde el virus necesita de una célula que sea susceptible para que ser infectado, es decir, el virus después de un periodo de tiempo tiene que tener una célula a cual infectar, no va a vivir en superficies inertes. Y de esa forma, cuando empieza a haber más inmunidad en la población, hay menos oportunidades para ese virus de encontrar una persona que sea susceptible a infectarse. Cuando llegamos al 70-75%, entonces la enfermedad decae en forma rápida. Esto se puede lograr por enfermedad natural, o es lo mismo que hacen las vacunas. Las vacunas no son eficaces en el 100% de la población, pero si tienes una vacuna que sea eficaz en el 90%, vas a lograr inmunidad de rebaño. Eso es lo que se busca, eso es lo que queremos. Pero ¿qué ha pasado con este virus? Y no es difícil entender que la inmunidad principal de este virus no es la humoral. Recuerden que la humoral es más destinada a microorganismos que no son intracelulares, que son extracelulares. Bacterias, hongos, parásitos, etc. Los virus son intracelulares. Necesitan ser detectados por una célula especial, habitualmente un linfocito T, y destruir la célula. Porque la única manera de destruir el virus es destruir la célula en donde se aloja el virus. Y aquí entendemos por qué esa gran inflamación a nivel pulmonar. Porque si la persona tiene una gran cantidad de virus a nivel pulmonar, nuestras propias células van a destruir a las células de los alvéolos y producir inflamación. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de la liberación de unas sustancias que se llaman citocinas. De ahí que hemos oído que esta enfermedad ocasiona esa tormenta de citocinas. Sí, es una tormenta en donde hay una gran destrucción. Pero bueno, no todo es malo en cuanto a la inmunidad celular. Lo que se ha visto con otras enfermedades es que la inmunidad celular es muy potente y muy duradera. Les voy a poner un ejemplo. Sarampión. Sarampión es una enfermedad que requiere de inmunidad celular primordialmente. ¿Y qué pasa con el sarampión? Nos da una vez en la vida. No quiero decir que eso pase con COVID, ojalá. Pero de ser la inmunidad celular tan importante como es en otras infecciones, el tiempo de inmunidad que tendríamos sería bastante largo, lo suficiente para que tengamos una vacuna disponible. Es muy importante que si vemos cuál es la forma de transmisión del virus, podemos entender que podemos ayudar también como médicos a empresas a decidir cuáles son los empleos que le causan más riesgo a la población, y evidentemente aquellos en donde estén más cerca uno de otro, en donde no se mantenga ese distanciamiento social, en donde una persona esté hablando, en donde estén en espacios cerrados, pues la posibilidad de que haya una transmisión es mucho mayor. De ahí que los trabajadores de salud, los servicios escolares, los teatros, los cines, los conciertos, todos sean actividades de alto riesgo, cuando lo comparamos con la agricultura, la pesca, realización de actividades en una oficina, una sola persona. Eso es lo que menos posibilidades tiene de contagiar. Y de ahí que tenemos que catalogar a nuestro paciente en si tiene factores de riesgo que es mayor de edad, porque tiene obesidad, porque tiene diabetes,
porque está en un área cerrada, ahí va a estar laborando, porque no tiene circulación esa área que está cerrada. Todo eso favorece a que haya una diseminación de la enfermedad y que si el paciente es de alto riesgo pueda tener un problema. De ahí que les pido que a los pacientes vulnerables traten de sacarlos de ese confinamiento cuando ya las condiciones del ambiente sean mejores. ¿Y cuándo van a ser mejores? Cuando el número de contagios diarios empiece a disminuir. Da la impresión de que eso está empezando a suceder, pero si sacamos a la población confinada antes de tiempo, vamos a volver a tener un repunte en el número de casos. Estos son los factores que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a decidir si nosotros o las personas que toman nuestra opinión pueden regresar a trabajar. Si ya tienen el antecedente de COVID, tranquilos, esto generó algo de inmunidad, no sabemos cuánto tiempo, pero pueden regresar a trabajar. Si la inmunidad de ese lugar es muy alta, cosa que ahorita no podemos saber porque la inmunidad celular no tenemos cómo medirla, pues si la inmunidad es muy alta va a haber disminución del número de contagios. Pero siempre tomar en cuenta los factores de riesgo para esta enfermedad: edad, obesidad, diabetes, hipertensión, cardiopatía, neumopatías y enfermedades en donde haya inmunosupresión. Hablar de vacunas se ha vuelto el tema de actualidad. ¿Por qué? Porque evidentemente en una enfermedad en donde no hay una cura, y esto que quede claro, los tratamientos que tenemos son tratamientos que han demostrado una disminución en mortalidad de un 100% a un 30%. Dexametasona y remdesivir, que han sido los dos únicos medicamentos que ya han sido sometidos a un estudio aleatorio, han demostrado que la disminución de mortalidad es importante, pero no es el 100%. Entonces, ojo, no tenemos un tratamiento específico, entonces por eso las vacunas se han vuelto tan importantes. Recuerden que para diseñar una vacuna se tiene que pasar por fases: una fase preclínica, una fase en donde nada más se prueba en animales. Después se empieza a probarse en humanos para ver que realmente eleve anticuerpos, que tenga una eficacia. Esa es la fase 1. Y la fase 2 y 3 son las fases en donde se prueba a más población para saber la eficacia, pero algo muy importante, la seguridad. Por eso el desarrollo de vacunas habitualmente toma aproximadamente entre año y medio y 2 años. En la urgencia de tener una vacuna, estamos saltando, y algunos países están saltando, el protocolo de seguridad. Y esto puede ser peligroso para un futuro. Habrá que tomar decisiones en un futuro de acuerdo a cómo se vaya presentando la enfermedad. Si hay que adelantarnos a usar una vacuna que pudiera tener riesgos porque no va a haber los estudios suficientes de seguridad. ¿Cómo están las vacunas actualmente? Bueno, quisiera mencionarles las que ya llegaron a fase 3, que son aquellas que pues están ya probándose, vamos a ir en el último paso antes de ser aprobadas. Hay vacunas genéticas que usan fragmentos de RNA del virus y que los ponen en una molécula inerte y le inyectan, y ese RNA va a generar una respuesta inmunogénica. De esa vacuna genética hay 2, Moderna, que está ya en fase 3, y la vacuna que está hecha de la unión entre BioNTech, que es una compañía de biotecnología, y Pfizer. Esta vacuna está fase 2, fase 3, probablemente en la próxima semana van a decir que ya van a empezar a hacer un estudio en forma masiva. Algo de lo nuevo en cuanto al desarrollo de vacunas ha sido el uso de vectores virales. Un vector es un virus que no nos va a ocasionar daño, pero que nos va a generar una respuesta inmunogénica, que va a ocasionar que produzcamos defensas en una forma muy importante. Y es como meter a un caballo de Troya a un individuo. Va a generar una gran cantidad de anticuerpos en una forma muy importante, y no solamente al adenovirus, en este caso, del chimpancé, como es la vacuna de AstraZeneca Oxford, sino dentro de ese virus va a venir el COVID. Entonces, lo que estás buscando es una respuesta en tus defensas de una forma muy grande. AstraZeneca Oxford, AstraZeneca, una compañía farmacéutica muy grande, se une con Oxford, que es una institución de investigación, específicamente con el Instituto de Investigación en Vacunas de Oxford, y entonces tienes la parte de investigación y la parte de producción. Esta es la vacuna en la que incluso México ha tomado esperanzas para que sea disponible. Lo que está haciendo México y Argentina es buscar sitios en donde se pudiera producir esa vacuna en una gran cantidad para que nuestros ciudadanos pudieran tener disponibilidad de ella. También hay otra vacuna exactamente igual que la vacuna Chado de AstraZeneca, que es la vacuna CanSino. Es una unión entre una compañía biotecnológica de Canadá y una compañía china, y utiliza el mismo vector. Ahora,
la nueva vacuna rusa, de la cual se habló la semana pasada, la vacuna Sputnik, usa también un vector viral, pero este es un adenovirus humano. El problema de esta vacuna Sputnik es que nunca se habló de las fases que presentara esta vacuna. Entonces no sabemos si esto es realmente una vacuna útil o es únicamente la campaña económico-política que puede tener una vacuna, porque en esta enfermedad, desafortunadamente, la salud muchas veces ha sido sobrepasada por la política y la economía. Hay vacunas de virus inactivados. Esta compañía que se llama Sinopharma tiene su base en Wuhan, que fue donde empezó el virus, y pudieron aislar el virus, inactivarlo y empezar a usar una vacuna que está en fase 3. Y la última es la vacuna de Sinovac, que es una vacuna muy como las que tenemos para infecciones virales, como la MMR del sarampión, rubiola y paperas, o como la de la fiebre amarilla, todas estas infecciones virales en donde lo que se utiliza es un virus vivo atenuado. Esta compañía Sinovac es una compañía china cuya sede está en Pekín, en Beijing. Entonces, este es un panorama de lo que tenemos. Creo que hay que llevarse 3 mensajes muy importantes a casa. Primero, lo más importante con esta enfermedad es prevenirla. Y prevenirla es usando las medidas que hemos aprendido que sirven. Segundo, reconocer a nuestros pacientes y reconocer nuestras limitaciones como médicos. Yo no sé manejar un ventilador. Si a mí me ponen a manejar ventiladores, mis pacientes van a tener un fallecimiento alto. Entonces hay que delegar a los que sí saben lo que sí se tiene que hacer. Y la tercera es, da la impresión de que por fin empezamos en México a tener un descenso en el número de casos. Pero no es el momento de salir a la calle a festejar. Es el momento en donde nos tenemos que cuidar lo más posible para que esta enfermedad realmente termine. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su participación. Interesante todos los conceptos que nos ha dado. Tenemos aquí una pregunta de parte de unos compañeros que están conectados. Es un médico de un consultorio, de estos consultorios que están anexos a farmacias, y nos pregunta que él está viendo que está circulando en las redes sociales ya mensajes antivacunas, de grupos antivacunas que están poniendo en duda la vacuna y están dirigiendo mensajes a la población de que no se vacunen porque se van a enfermar, y pregunta que ¿qué tendríamos que hacer como médicos generales ante este tipo de mensajes? Lo que tenemos que hacer es educar a las personas. Las vacunas a través del tiempo han sido lo que han aumentado la sobrevida del ser humano. La viruela, una lastra de la humanidad, más de 300 millones de individuos murieron por viruela, se erradicó en 1974, el último caso fue en Etiopía, y es una enfermedad que ya no existe gracias a las vacunas. Entonces, entendamos que las vacunas son útiles. Si necesitamos tener un perfil de seguridad, estoy totalmente de acuerdo, pero la mayor parte de las vacunas que tenemos han sido un éxito. Esta seguramente lo será. Ha sido muy importante buscar algo que pueda frenar esta pandemia. La única manera de hacerlo es con educación. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por su participación. Agradecemos a todos los compañeros y trabajadores de la salud que están conectados. Si ustedes quieren descargar este video, ingresen a nuestro canal oficial de YouTube, en la página de CONAMED, y los invitamos para la siguiente conferencia, que será el próximo martes 25 de agosto a las 3 de la tarde, donde estará con nosotros el doctor Juan José Sierra Monje, quien hablará sobre COVID-19 y el paciente asmático en el consultorio de medicina general. Si ustedes quieren recibir mayor información por parte de CONAMED, escríbanos a revistaconamed@conamed.gov.mx, y nuevamente agradecemos al doctor su participación en esta conferencia y agradecemos a todos ustedes que se hayan conectado. Muchas gracias.